¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este programa Cuídate, el más humano de la 8 Bierzo, en el que hablamos de cuestiones que tienen que ver sobre todo con la salud para motivarles a que se cuiden desde el punto de vista físico y también mental. Estrenamos año, pero aquí seguimos y hemos elegido para empezar este año pues una cuestión que está de actualidad no solo por los problemas que generan, sino porque es la época del año en el que más sufrimos esas infecciones respiratorias. Por eso hoy vamos a hablar sobre todo de eso, de cómo respiramos y los problemas que surgen en torno a ese aparato respiratorio. Y para ello nos hemos traído a tres representantes del Servicio de Neumología del Hospital El Bierzo, que les presento ya a continuación. Me acompañan, voy a empezar por mi derecha, Elena Castro, que es neumóloga, experta en tabaquismo. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. Bueno, te ponemos cara, aunque con mascarilla, ahora ya sin mascarilla, durante toda la pandemia sanitaria. Fuiste una de las personas que nos intentó transmitir, ¿no? de qué estábamos hablando y qué teníamos sobre la mesa, aunque me imagino que pasado el tiempo todavía, no sé si habéis conseguido sacar todo ese estrés y esa presión que obligó a trabajar, o con la que obligó a trabajar el COVID, la pandemia. Bueno, va saliendo. Va a hacer casi 3 años, bueno, vamos liberando un poquito. Es verdad que han sido 2 años largos, duros, de mucho trabajo, pero bueno, con la satisfacción de que hemos hecho, yo creo que lo que hemos podido y bueno, pues por nuestros pacientes y a seguir trabajando. A su lado, el jefe del servicio, Juan Ortiz de Saracho, al que la pandemia pilló en León, pero ha vuelto ya y ya dirigiendo de nuevo este servicio. Bienvenido también. Muchas gracias. Han sido unos años difíciles, ¿no? Sí, la verdad es que han sido unos años difíciles porque, bueno, yo creo que para todos, ¿no? Han cambiado un poco los hábitos sociales, las circunstancias, el concepto de la salud, y yo creo que ha repercutido a nivel económico, a nivel social, a nivel sanitario, y yo creo que todavía tenemos que adaptarnos a la nueva época, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Desde entonces la patología respiratoria se mira mucho más, es más actualidad, digamos. La verdad es que esa ha sido siempre una reclamación que hemos hecho los neumólogos, ¿no? Siempre nos ha interesado, pues como cada especialista, ¿no? En su especialidad, ¿no? Que quiere que darle la importancia que tiene la especialidad. Nosotros hemos sido una especialidad que antes éramos estacional, la mayor parte de las veces, y todavía de alguna manera seguimos siéndolo, ¿no? Se nos asociaba un poco con el tabaco, el EPOC solamente, o el asma, pero tenemos muchas enfermedades dentro de nuestra especialidad que tratamos, unas más minoritarias y otras, pues lógicamente, con mayor prevalencia, ¿no? Y luego es una especialidad que en los últimos años ha avanzado mucho. Y tanto ha avanzado que durante la pandemia, es verdad que ha sido un momento tan importante que el valor del neumólogo en el cuidado del paciente respiratorio con insuficiencia respiratoria que el COVID ha dado lugar, pues tenía un papel muy importante, ¿no? Yo creo que ha ayudado. Es verdad que han colaborado, lógicamente, el resto de especialidades que son afines a nosotros, o nosotros afines a ellas, pero que hemos llevado un papel muy importante, y la mayor carga, bueno, pues fundamentalmente yo creo que nosotros, medicina interna, anestesia, intensivos, en fin, quiero decir que yo creo que ha habido una colaboración muy importante entre especialidades, y a mí concretamente, que me pilló en León, con otras especialidades, no solamente médicas, quiero decir que también quirúrgicas, y bueno, pues yo creo que aquí fue de una manera importante, y Elena estuvo al pie de cañón defendiéndolo muy bien y luchando muy bien por los pacientes de nuestra comarca, ¿no? Yo creo que eso es así, ¿no? Bueno, completamos la ronda de presentaciones y empezamos a preguntar. Luisa Varela, concejala, bienvenida también. Gracias. Dispuesta, me imagino, a aprender mucho un programa más. Nuevamente vengo aquí con todas las antenas en disposición para captarlo todo. Siempre se dice que hay que respirar, ¿no? Para respirar nos conecta con la vida, y hoy vamos a intentar que la gente Muy conecte, ¿no? importante. Con ese importante gesto que no le damos valor hasta que nos falla nuestro aparato respiratorio, como es respirar. Y voy a completar la ronda de presentaciones. Hablaba el doctor Ortiz de Saracho de lo que ha evolucionado en la neumología, y precisamente ella encarna uno de esos avances que ha incorporado recientemente el servicio en el Hospital del Bierzo. Ella es Ana Jiménez, coordinadora del Comité de Enfermedades Intersticiales. Bienvenida también, Ana. Hola, gracias. En este caso tú entras a través de las nuevas tecnologías también para aportar tu visión y para contarnos en qué consisten, qué son esas enfermedades intersticiales y por qué era tan importante incorporar, digamos, que esta sección dentro del servicio.
Pues sí, las enfermedades intersticiales son una parte de la neumología que ha ganado importancia con los años, que pues son inflamaciones, cicatrices y a veces ambas cosas de los pulmones, que pueden tener muchas causas y que bueno, pues puede influir bastante en la vida de los pacientes, en la calidad de vida de las personas. Bueno, pues enseguida vamos a profundizar, pero yo quería empezar preguntando si el servicio ha recuperado la normalidad después del COVID. No sé si ya se funciona en el hospital con total normalidad, viendo a los pacientes, las consultas, el día a día. ¿Es como antes del inicio de la pandemia? Sí, bueno, yo creo que hemos recuperado cierta normalidad ya desde que se inició la desescalada, ¿no? Después de las primeras olas, y en estos momentos, pues salvo las normas generales que hay en el hospital de que tenemos que seguir llevando mascarilla, cuidado, lavado de manos y restricción de las visitas que todavía existen, pues nosotros estamos atendiendo ya pacientes en consulta, hospitalización, mantenemos todas las consultas abiertas, algunas que habíamos tenido que cerrar durante la pandemia, como es la consulta de tabaquismo, porque no quedó más remedio entre ellas. Y bueno, lo que sí que es verdad que hemos aportado la novedad, que yo creo que ha habido un antes y un después, que es la consulta no presencial, ¿no? Que surgió durante la pandemia, y yo creo que bueno, pues en ciertas cosas se va a quedar con nosotros. Una consulta no presencial que a veces se demoniza, yo no sé cómo la valoráis los profesionales. Bueno, claro, al principio todo era no presencial en la época COVID, porque los pacientes no podían venir a la consulta. A medida que avanzó la desescalada, yo creo que luego cada especialidad pues ha hecho una serie de criterios para ver un poco qué pacientes tienen que venir al hospital, tienen que ser presenciales, y qué pacientes tienen que ser no presenciales. En nuestro caso, pues hay pacientes en los que, pues, para dar resultados de analítica, ver evolución clínica o resultados de escáneres, pues no los hacemos venir al hospital, porque primero les ahorramos a ellos y bueno, pues es mucho más práctico, optimizas un poquito el tiempo, ¿no? También el personal. Y luego hay pacientes que evidentemente tienes que ver, pues porque tienes que hacerles una valoración funcional, hacer espirometría, otro tipo de pruebas que son necesarias, que tengan que acudir y verlos en persona. ¿Y cuáles hoy por hoy las patologías más frecuentes que se ven en el servicio de neumología? Bueno, yo diría que vemos todas. O sea, no tenemos una limitación. Es verdad que por ejemplo, el EPOC, que era la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que era la más importante, por decirlo así, yo creo que ha disminuido un poco, la vemos de otra manera también un poquito diferente. El asma sigue estando ahí, tenemos una consulta de asma grave, la hipertensión pulmonar, las enfermedades intersticiales. El mayor volumen que podemos tener en consulta, sobre todo de lo que nos pide atención primaria, suelen ser síntomas concretos, ¿no? Quiere decir que tos, fatiga, entonces son elementos en los cuales nosotros tenemos que entrar a estudiar y descartar que no haya una enfermedad pulmonar de base. Eso es un poco la forma de funcionar. Una vez que nosotros clasificamos la enfermedad, la derivamos a alguna de las consultas monográficas. Que yo sí creo que eso ha sido un avance muy importante, ¿no? Que no hacemos una neumología general exclusiva, sino que lo que tenemos son una general, y a partir de ahí derivamos a que un especialista que se dedica más a esa enfermedad le dedique el tiempo al paciente, ¿no? Yo creo que eso mejora la calidad en la atención, agiliza también la atención al paciente y hace que, bueno, pues que seamos más fiables, ¿no? Que yo creo que es de lo que se trata, ¿no? De intentar dar al paciente una solución al problema que tiene. Luego hay otras cosas, pues eso, como hablamos ahora, ¿no? Pues muchos pacientes que solo tienen tos, pues bueno, pues para nosotros, entre comillas, y no quiero banalizarlo en ese sentido, pero la tos es un síntoma que puede ser de algo muy grave o de nada. La mayor parte de las veces es de algo sencillo y se maneja muy bien. Y luego tenemos unos compañeros de primaria que, salvo que están sobrecargados, manejan bien la patología respiratoria, tienen interés por ella. O sea, que digamos que hay una especialización dentro de la especialidad, ¿no? Que es una manera también de optimizar los recursos y a lo mejor pues de trabajar más rápido, ¿no? Sí, al final es que, bueno, hablamos en concreto de nuestra especialidad,
pues no te puedes dedicar al 100% en todas las áreas, y luego pues a unos nos gusta más algún aspecto de la especialidad, a otros otras, y yo creo que hay que intentar optimizar en ese sentido y aprovechar pues a la persona que mejor sabe un tipo de enfermedades o que mejor puede llevar una consulta, pues sea la persona que pueda llevarlo. ¿Y el COVID ha dejado muchas secuelas respiratorias? Ana, tú cuando quieras participar, interrúmpenos y da también tu opinión, ¿vale? Siéntete dentro de esta tertulia, aunque no estés aquí físicamente con nosotros, tú aporta, porque aparte de, en fin, de ser coordinadora del Comité de Enfermedades Intersticiales, pues evidentemente formas parte del servicio y tu opinión también es muy válida. Así que interrúmpenos cuando quieras. ¿Hay muchas secuelas de COVID ha dejado mucha patología respiratoria? Vamos a ver, yo creo que realmente el COVID, que es un virus que afecta a muchos órganos, quizás las secuelas más importantes son las neurológicas y las psiquiátricas. Yo creo que quizás esas son las más importantes. Nosotros lo que más vemos son, sobre todo, la sensación de fatiga, sobre todo fatiga y el no poder hacer lo que uno hacía antes, ¿no? El paciente te viene diciendo que yo antes subía, antes andaba más deprisa y ahora no lo hago igual, ¿no? O tos, es decir, tos y fatiga, ¿no? Es verdad que procesos, porque al principio del COVID se habló mucho de si la fibrosis por COVID y tal. Yo creo que no vemos tantos procesos, Ana podrá contarnos algo un poquito más en ese sentido, pero no vemos tantos pacientes que hayan desarrollado una fibrosis por COVID, ¿no? Efectivamente. Eso es. Pero sí que es verdad que la percepción del cansancio, de los síntomas un poco más pues, neurológicos o desde el punto de vista de psiquiatría, yo creo que sí que ha afectado más. Nosotros sí que lo vemos, pero también es verdad que cuando vemos a estos pacientes les insistimos en que tienen que tener un poquito de paciencia, porque es verdad que al cabo de 6 meses o un año muchos de esos síntomas suelen desaparecer. O sea, no hablamos de una limitación, de una secuela como tal. Hay gente, porque sí que es verdad, que hay gente que específicamente se ha cebado un poquito más el virus en ella y tiene una mayor afectación y bueno, pues eso lógicamente pues está ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo no hablaría de tanta secuela, por lo menos desde el punto de vista respiratorio. Que no es algo crónico, vamos, no. Que según la intensidad de cada uno lo efectivamente, es verdad que yo creo que hay una susceptibilidad individual, porque también estamos hablando del COVID así, pero hay mucha gente que no ha pasado el COVID. Nosotros en el servicio, siendo neumólogos y tratando el COVID, pues tenemos, yo creo que son 3, ¿no? Los que no hemos pasado, Jesús, Ana y yo, ¿no, Ana? Que sepáis. Que sepamos, no lo hemos pasado. Quiero decir, estamos vacunados, tal, pero ya han pasado ese tiempo y no lo hemos pasado o no hemos tenido unos síntomas floridos, ¿no? Sí que es verdad, y eso yo creo que la gente cuando lo piensa, cuando ha tenido el COVID, el post-COVID más inmediato es pues un poquito más de enlentecimiento, un poquito más de limitación a la hora de hacer las cosas. Fatiga sí, porque a veces la gente asocia el cansancio y la fatiga como una cosa muy parecida, pero sí son síntomas desde el punto de vista respiratorio, porque luego tienen una función pulmonar muchas veces normal, desde el punto de vista respiratorio, que lo que hay que hacer es darles un poquito de tiempo. Si les das un poquito de tiempo, tienes un poquito de paciencia e insistes en tú seguir pues, mejorando en tu actividad, pues con 6 meses, un año, nosotros a partir del año es cuando, entre comillas, podríamos preocuparnos un poco más. Pero si me preguntaras ahora directamente cuántos pacientes tenemos en una situación clasificados como COVID con afectación, muy poquitos, muy poquitos. Ana, te escuchamos. No, eso, que en cuanto al tema de las intersticiales y de cómo afecta el COVID, es verdad que al principio se tenía mucho miedo, pues porque obviamente era una enfermedad que no se conocía, era algo nuevo, pensando que los pacientes pues podrían quedarse con fibrosis pulmonares, que ya son estadios evolucionados de las intersticiales. Y es verdad que no se está viendo tanto. Las secuelas que se están viendo, pues sí que es verdad que es de gente que ha estado mala durante el COVID, con inflamación muy importante de los pulmones, que han tenido sobre todo que estar en la UCI y que pues muchos de ellos están recuperando. O sea que el COVID en principio no es una patología que ahora mismo preocupe al servicio, que esté dando trabajo en el servicio. Hombre, la preocupación nuestra por el COVID fundamentalmente, claro, es diferente prevacunación a posvacunación. Quiero decir que yo creo que la prevacunación fue muy importante porque fue
fue muy agresiva y de hecho se nos morían los pacientes. Por desgracia lo que teníamos era un índice muy alto de mortalidad por un fallo respiratorio agudo y las UCI se colapsaban, quiere decir que la situación era muy mala, pero a partir de que hemos tenido la vacunación, las 3, 4, 5 vacunas, por decirlo de alguna manera, pues lógicamente los casos son muchísimo más leves, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver lo que hemos visto antes a lo que vemos ahora mismo. Es verdad que también nosotros normalizamos de alguna manera la situación, los pacientes no están tan graves, es verdad que el que está grave, y está grave de verdad, pero es verdad que no es la situación de antes, que es que era COVID, insuficiencia respiratoria, claro, era una situación muy mala, en la cual ya sabías, tenías que estar vigilándole todo el día, porque casi tenías que ir preparando una cama para ingresarle en una situación crítica. Esa no es la situación ahora mismo. Y es verdad que esperábamos más secuelas desde el punto de vista respiratorio, pero como dice Ana, salvo los pacientes que a lo mejor han estado con una neumonía severa, intubados y tal, pues han tenido un poquito más de secuelas, pero eso es muy habitual en los pacientes que están intubados por otras circunstancias, ¿no? O sea que quizá esté causando más problemas el uso tan continuado de la mascarilla, todas estas infecciones respiratorias que estamos viendo ahora, estos problemas que están causando en muchos hospitales de otras comunidades autónomas, ese exceso de uso de las urgencias por culpa de las bronquiolitis, de los niños, por ejemplo, la gripe que sigue estando ahí, ¿no? ¿Este es un poco el momento de más tensión? Bueno, yo creo que es el momento de tensión de todos los inviernos también. Hay que pensar que llevamos un par de años sin gripe. Sí. Y protegidos por la mascarilla, Claro, pues yo digo que ahora de repente... No ha habido gripe, o sea, no ha habido gripe porque hemos estado con la mascarilla y que realmente es lo que nos puede prevenir. Y uno coge un catarro y no se lo quita de encima en mucho más tiempo que antes, por ejemplo. Claro, entonces, ¿qué ha ocurrido en estos 2 años? Pues sobre todo con los niños y las personas vulnerables que han estado pues ultra cuidadas, no han tenido contacto, no se han podido inmunizar. De repente nos quitamos la mascarilla, los niños en los colegios están sin mascarilla, profesores, pues ocurre lo normal que ocurre, que se inmunizan y se infectan. Entonces, es verdad que este año pues el virus respiratorio sincitial se está cebando un poquito más con los niños, que bueno, pues ya hemos visto todo el problema que hay de colapso de las plantas de pediatría, incluso las UCIs pediátricas. Pero bueno, es un poco lo que sucede en los inviernos. Lo que pasa es que nos habíamos olvidado de lo que era la gripe y está empezando a haber. Vamos, yo tampoco tengo el concepto ahora de que haya una hecatombe de gripe en el hospital porque no es así. No es así. Y luego se mezcla la duda de ¿tengo gripe o tengo COVID? Porque claro, bueno, o las dos. O las dos. O las tres. Puedes tener tu gripe AB y el COVID. Entonces, es verdad que tenemos hay coinfecciones. Sí, es verdad que tenemos paneles diagnósticos para ello, que te permite discriminar, quiere decir que te permite saber exactamente qué es lo que tienes. En eso hemos avanzado mucho. Ya que te dé todo eso a la vez. Sí, de hecho muchos de los pacientes que se les hace un antígeno o les pides una PCR en el hospital, muchas veces ampliamos a un panel vírico. En el panel vírico normalmente solicitamos COVID, gripe A y B y virus respiratorio sincitial. ¿Por qué? Pues porque como los síntomas son muy parecidos y tienes que tener cuidado de cómo aíslas y a quién aíslas, pues no es lo mismo tener un COVID y una gripe A que solo tener un COVID. Entonces no puedes aislar, no puedes meter 2 COVID juntos si uno de ellos tiene además una gripe, por problemas, quiero decirte, de logística, de aislamiento. La verdad es que yo recordaba estas Navidades que estuve encerrada por COVID, que el año pasado estábamos con la variante Omicron entrando en diciembre-enero y que había aquel caos, ¿no? de las carpas para hacernos test masivos porque era muchísimo más infecciosa y nos contagiábamos casi no sé cuántas personas al día y claro, este año el caos era lo que tengo, que es gripe, es COVID, alguien te ve estornudar o con mocos, saltan todas las alarmas. Es verdad que la popularización de los test ha venido a facilitarnos mucho la vida, pero claro, este año la patología respiratoria te convierte automáticamente en sospechoso. No sé muy bien de qué manera te convierte en sospechoso. No sé, hombre, es verdad, a mí me da a veces un poco de apuro porque en nuestras consultas, claro, nosotros ahí en el hospital, lógicamente, nuestros pacientes cuando van a la consulta tosen. Entonces, aunque estés con mascarilla, pues tienes a alguien tosiendo al lado y de alguna manera, como decías, pues está como un poco, ¿sabes? Yo me aparto de ti, ¿no?
Y luego, curiosamente, tenemos algunas pacientes que ya vemos desde hace mucho tiempo que tienen una tos crónica, pero que no les pasa nada más que tosen, ¿no? Entonces, a mí me ha ocurrido, lo cuento un poco como anécdota, ¿no?, que a veces se ha sentido la paciente un poco mal fuera, esperando en la sala, porque claro, parecía como un poquito apestada, y claro, tiene confianza con nosotros, y digo, bueno, esto es muy sencillo, no te preocupes, tú sales ahora fuera, y yo en un momento que te voy a pedir algo, voy a salir fuera, y mismamente fuera te voy a dar 2 besos, para que vea la gente, que tampoco a la gente que está tosiendo tienes que coger y apartarla de tu lado, es decir, que tampoco es una cosa, o sea, tienes que tener cuidado, pero que nadie es un apestado, y nadie tiene que hacerte sentir en un momento determinado que eres algo así, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que ha sido curioso. ¿Se siguen utilizando o se siguen pidiendo PCRs para hacer pruebas en el servicio o eso también se ha...? Sí, de momento sí, porque en un principio, cuando estábamos en plena pandemia y se decidió abrir la consulta, yo la verdad que en ese sentido he tenido siempre, vamos, el apoyo de la gerencia. Claro, todos nuestros pacientes venían con síntomas respiratorios, entonces, y casi todos nuestros pacientes les realizamos una espirometría, con lo cual necesitábamos sí o sí una PCR, pues sobre todo para evitar, porque como se nos colara uno, se infectaba el resto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que desde el primer momento todo fueron facilidades, hemos seguido haciéndolas y de momento seguimos haciéndolas, aunque nos estábamos planteando, no sé muy bien en qué mes, si es el mes seguir que avanzando, viene, ¿no?, o próximamente poder suprimir la PCR para realizar este tipo de pruebas. Entonces, eso está así un poquito en el aire, dependiendo un poco de la evolución de la pandemia. Es como el uso, ¿no?, de las mascarillas en el transporte público. ¿Qué opinión tienen profesionales de la neumología? Hombre, vamos a ver. La OMS, además recientemente, lo que ha recomendado es que se sigan usando las mascarillas en transporte público, en sitios cerrados, que es decir, da una serie de recomendaciones, pero lógicamente la situación epidemiológica no es lo mismo en China que en España o en Europa, quiero decir, por ponerlo algo, en Estados Unidos, ¿no? Hay alguna variante, es verdad que ahora que se propaga también muy rápido, pero claro, la situación inmunológica de esos países también es un poquito diferente. Hombre, yo personalmente creo que es bueno tener la mascarilla, es decir, a nosotros nos ha ayudado mucho, pero una cosa es tener la mascarilla y otra cosa es tener aislamiento social. Son dos cosas completamente diferentes, que es lo que comentábamos previamente, ¿no? Es decir, yo creo que la mascarilla la tienes que tener en un momento determinado. Es verdad que antes de todo esto, a nuestros pacientes les recomendábamos, que, sobre todo a los pacientes que nosotros los vemos mayores, ¿no?, en nuestra consulta, que si tienen a los nietos o tienen a alguien en la familia que están acatarrados, que, bueno, pues que tengan un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque son más vulnerables. Eso lo hemos hecho siempre. Entonces, yo creo que el uso de la mascarilla no está mal. No está mal. En el autobús, pues bueno, pues es un sitio cerrado. Yo todavía sí que me gustaría, aunque sea un poco incómodo, sí que me gustaría seguir teniendo la mascarilla, me parece razonable. Pero no quitaría el tema de la inmunización, que como ha dicho Elena antes, en los niños el mayor problema que hemos tenido, o que hay ahora mismo, es precisamente que han tenido un aislamiento inmunológico tan importante, que es que ahora cogen cualquier cosa. Sí. Y bueno, pues tenemos pacientes que es que lo cogen los niños, lo cogen los padres, lo cogen los abuelos. Salen otra vez los niños, los padres, los abuelos. Un círculo vicioso, ¿no? Bueno, nosotros en eso sí que somos un poco más oficialistas, ¿no? Si la OMS nos recomienda, pues nosotros lo aceptamos así. Por terminar con este tema, el tema, por ejemplo, de las bronquiolitis, ¿se puede hacer prevención? ¿Se puede prevenir este tipo de enfermedades respiratorias? Es fácil, porque si al final nos contagiamos, pues simplemente por los esputos, ¿no?, el de la saliva que al hablar, o ¿se puede hacer algún tipo de prevención o cuidarse, alimentarse bien, hacer deporte, tener un sistema inmunológico fuerte? Eso es, un sistema inmunológico fuerte significa una alimentación adecuada, en términos generales para todas las enfermedades, como cuídate, ¿no?, como forma de salud, ¿no? Una alimentación adecuada, una actividad física adecuada y sentido común. No tiene nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hay que hacerse, que yo creo que hemos progresado mucho eso en el lavado de manos, entonces nos cuidamos un poquito más, ahora cuando tosemos o algo tal, pues sí, nos protegemos, de una manera u otra nos protegemos un poquito más. Yo creo que es lo que hay que hacer. Es verdad que como normalizamos las infecciones respiratorias, nos da igual ponernos en contacto con el abuelo, con el tío, ¿sabes? Y
estando acatarrados. A veces teníamos que tener un poquito de cuidado con esas cosas. Es lo único que pides. Yo, en el invierno, como decía Elena, que es algo estacional y que coincide, pues simplemente, pues si vas a ver a los abuelos, pues estás acatarrado, pues intentar frenar, sobre todo si tu abuelo tiene un problema de corazón, un problema respiratorio, pues limitar un poquito eso, que no significa que no lo puedas ver y que te desaísles, ¿no? Pero bueno, simplemente cuidarlo un poco. Es verdad que los sanitarios seguís trabajando con mascarilla y la tenéis muy presente, pero el resto de la sociedad la hemos ido aparcando y ni siquiera la llevamos en el bolso para entrar en las farmacias o en las ópticas. Así que, claro, vivimos en dos realidades que son un poco diferentes. Pero bueno, esa es la recomendación. Ya la hemos usado. Si tienen algún problema respiratorio, alguna enfermedad y van a acercarse a personas especialmente vulnerables, póngase la mascarilla, que no cuesta nada, ¿no? Voy a aprovechar este momento para hacer una parada para la publicidad y enseguida regresamos en este Cuídate. Hasta ahora. Continuamos en este Cuídate que estamos dedicando hoy al aparato respiratorio, a conocer cómo funciona el servicio de neumología del Hospital El Bierzo en una época del año, en invierno, en el que más infecciones respiratorias se producen, y aprovechamos también para conocer otras enfermedades que están presentes en nuestra comarca y también para ver cómo evoluciona el servicio, porque la neumología, como nos decía el jefe del servicio, ha evolucionado mucho en los últimos años. También lo hace la neumología del Hospital El Bierzo. En los hospitales pequeños como el nuestro también se avanza. Acabamos de saludar o de dar la bienvenida a esa unidad, ¿no?, dedicada a las enfermedades intersticiales, y se está trabajando también, ¿no?, para poder crear una nueva unidad que atienda especialmente esos pacientes que necesitan cuidados respiratorios intermedios, ¿no? Elena, creo que ahí tú tienes mucho que decir. Bueno, en general todos, pero sí. Estamos intentando habilitar o empezar a poner en marcha una unidad modesta en nuestro hospital de monitorización, ¿vale?, para la atención de pacientes con con insuficiencia respiratoria aguda, que son pacientes que por los cuidados que van a necesitar no podrían estar en una planta convencional y tampoco necesitarían estar en una unidad de cuidados intensivos. Digamos que es un paso intermedio, ¿no?, entre estos dos lugares. En principio, pues es una idea, vamos, un proyecto con muchas ganas, con mucha ilusión, que llevamos intentando desde hace mucho tiempo, que llevamos realmente haciendo desde hace muchos años, pero queremos hacerlo en condiciones mejores, sobre todo para el paciente. Tener unas camas en las que podamos atender a estos pacientes que precisen una ventilación no invasiva y con los cuidados que requieren, que sobre todo es un cuidado de monitorización y de atención médica y, bueno, de enfermería y de auxiliar, ¿no? Entonces, bueno, pues próximamente esperamos poder por lo menos habilitar un par de camas en estas condiciones en nuestra planta. Y en el tiempo que lleva funcionando la unidad o el comité, ¿no?, de enfermedades intersticiales, ¿cómo ha ido? ¿Cuántos pacientes tenéis ahora mismo en vigilancia o seguís de cerca? No sé si la gente puede llegar a entender lo que es una enfermedad intersticial o por qué se produce, ¿no? Básicamente es una inflamación de los pulmones. Sí, la verdad que la gente le suele costar bastante entenderlo, es bastante difícil. Son sobre todo inflamaciones y a veces lo que llamamos cicatrices de los pulmones, que bien se originan directamente en el aparato respiratorio, como puede ser la fibrosis pulmonar idiopática, pues que el propio pulmón pues se va reparando y a veces se va reparando tanto que crea cicatrices. Y luego pues hay otro tipo de enfermedades, pueden ser causados por otras cosas externas al pulmón. Pues por ejemplo la silicosis, por ejemplo la exposición a noxas como las plumas de los pájaros, enfermedades sistémicas o autoinmunes, por ejemplo la artritis reumatoide, el lupus. Y bueno, llevamos con las intersticiales bastantes años, unos 7 años, lo que pasa que ahora hemos conseguido organizarlos más, porque también es verdad que cada vez se conoce más, cada vez hay más hospitales y sobre todo pequeños, porque hasta hace unos años estos solamente se veían hospitales grandes, que eran los que tenían más casuística, los que tenían más medios a su alcance para poder llevar, para tratar y diagnosticar a los pacientes. Pues ahora lo que hemos conseguido es eso, un comité multidisciplinar, porque como ya os digo, esto solamente no solamente formamos de esto parte de los neumólogos, también
los patólogos, los radiólogos, reumatólogos, y con ello lo que pretendemos pues, es intentar diagnosticar mejor a los pacientes, llegar a un diagnóstico lo más certero, lo más aproximado posible para poder tratarlos, ponerle tratamiento mejor para ellos. ¿Y cuál es el perfil? Perdón, quería preguntar si esto se está desarrollando en otros sitios y se ha comprobado la efectividad. Sí, esto ya lleva bastantes años. Lo de los comités multidisciplinares lleva muchos años, porque es eso. Al final muchos de los pacientes hay que verlos globalmente. Entonces, además muchas veces pues la radiología no se correlaciona, muchas veces se solapan las enfermedades o las características de las enfermedades. Entonces sí, la verdad que estos comités sirven de mucho. Y si se utilizan, está a la orden del día tanto en hospitales grandes como en hospitales más pequeños. Lo que pasa que es eso, ahora cada vez se va haciendo en hospitales más pequeños, pues tipo el Ponferrada. Hablabas de la silicosis, yo no sé si tiene impacto en el servicio el hecho de que ya no haya actividad minera, o no se ha notado, o se notará en el futuro. Sí, se ha notado mucho de cuando yo vine aquí en el 95, digo 95 ya del siglo pasado, ¿no? Lo cuenta así, ¿no? Es verdad que lo que veíamos, recuerdo que, pues una compañera que tuvimos aquí, que estuvo antes en el hospital, lo primero que me dijo fue: léete este libro. Me dio un monográfico del Instituto Nacional de Silicosis, Elena Bollo, que dice: ve estas radiografías porque a partir de mañana es lo que vas a ver. Y efectivamente fue así durante muchos años. Y de hecho durante muchos años hemos tenido muchísimos pacientes que ya por desgracia no nos acompañan, que tenían una silicosis. ¿Qué ha cambiado eso? No tenemos ahora silicosis o tanta silicosis, pero ahora tenemos pizarra. O sea, ha cambiado el carbón por la pizarra. La situación la situación evolutiva y la enfermedad es similar, no deja de ser en términos globales lo que se llama una neumoconiosis, ¿no? Entonces, pues no es carbón, pero es pizarra. Entonces ahora, en vez de venirnos de las cuencas mineras, no nos vienen de las cuencas mineras, nos vienen más de Barco, de claro. Puente Domingo, quiero decir que, de la Cabrera, de toda esa zona, ¿no? Entonces, yo creo que eso es que aunque hay muchas medidas, hay mucha protección, yo creo que las medidas de seguridad y el tipo de mina, por decirlo así, ya es cielo abierto, es otra característica un poquito diferente, pero tenemos todavía pacientes, y de hecho el Instituto Nacional de Silicosis, pues se ha catalogado ahora como centro de neumología ocupacional, y es donde van derivadas no solamente la silicosis, sino también otras muchas enfermedades relacionadas con lo profesional, ¿no? Otro reto que tiene sin duda los servicios de neumología es el tabaco, ¿no? La gente que fuma, y que no hay que olvidar que el tabaquismo es el que provoca la mayor incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la famosa EPOC, ¿no? Efectivamente. Sí, la verdad es que pues es nuestro hándicap en estos momentos. Tuvimos que suspender, como te os comentaba antes, durante la pandemia, pues desgraciadamente una de las consultas que tuvimos que suspender fue la de deshabituación tabáquica, muy a nuestro pesar, y ahora pues por fin hemos vuelto a reabrirla desde hace poquito, desde hace un par de meses o así. Entonces, pues la pena es que no podemos atender, no podemos dar más cobertura, pero sí que es verdad que pues intentamos atender a todos los pacientes, sobre todo derivados desde atención primaria y desde otras especialidades. Normalmente son pacientes que ya deberían haber hecho algún intento previo a través de su médico de cabecera y que no lo han conseguido. Y los pacientes un poquito más complejos, pues con enfermedades cardiovasculares, y pues son los que en principio deberían venir. Y en ello estamos. Así que... Es difícil, ¿no?, que dejen de fumar. Dejar de fumar es complicado. Es complicado porque si partimos de la base de que estamos delante de una adicción, y una adicción de las gordas, de las fuertes, solo por la sustancia que la nicotina pues es más adictiva que cualquier droga al uso que conocemos, cocaína, heroína y alguna droga más. Café. Sí, pues sobre todo por el patrón de consumo que tiene, ¿no? Y luego pues es una droga que socialmente está muy aceptada. Socialmente, sí. Y como el alcohol, claro. En 7 segundos está en nuestro cerebro, entonces es muy rápida, una rápida de acción
increíble, Claro, y cuesta muchísimo, cuesta mucho. Sí, y una que vez que coloniza el cerebro es muy difícil sacarlo, claro. Sí, claro, porque ellos no fuman porque, o sea, fuman, no es que no quieran dejar de fumar, el problema es que no pueden dejar de fumar, ¿vale? Y son pacientes que muchas veces son enfermos, que necesitarían oxígeno, que eso es la lucha diaria con ellos, pero no les puedes prescribir el oxígeno porque están fumando y saben que el tabaco les está matando. O sea, que no son capaces de dejar de fumar ni faltándoles el oxígeno. No. Es muy complicado. muy complicado. Normalmente son pacientes que dejan de fumar mientras están ingresados. Bueno, y algunos intentan en el hospital, sí, esa norma, vamos a correr un tupido velo, pero luego es verdad que una vez que se van para casa, pues la mayor parte de ellos vuelven a fumar. Bueno, esto no es una crítica, es evidente, es un enfermo. Una persona que depende del tabaco, pues al final es una persona que desarrolla pues una adicción y evidentemente no les estamos criticando, estamos diciendo que bueno, que al final llega hasta el extremo de una persona tiene que elegir entre fumar y respirar y elige fumar. Y eso es lo que cuesta a veces entender. No sé cuántas personas suelen pasar por un año, en un año por los servicios de... Pues mira, habría que multiplicar. Nosotros normalmente la consulta es una consulta semanal, atendemos 4 nuevos más o menos, 3 o 4 personas nuevas todos los viernes, pues por multiplicar. Más las revisiones. Más las revisiones, claro, que se van generando. Es verdad que no son muchos, porque lógicamente no es una consulta diaria como en otros centros que tienen atención diaria y consulta diaria. Nosotros no podemos dedicar más que un día para este tipo de consulta, pero bueno, pues serán más de 200, más de 250 pacientes sí los puedes tener. Y lógicamente eso te generan revisiones, más luego los que recaen, que les vuelves otra vez a incluir, ¿no? Es verdad que puede parecer que no es un volumen, pero es un volumen similar al que comentaba antes Ana de las patologías intersticiales y le damos la misma importancia, ¿no? Como decía Elena, es complicado, ¿no? Es complicado. ¿Salváis a muchos o se...? Bueno, a ver... Dan satisfacción, dan ¿no? satisfacción porque, bueno, pues hay gente que conoces ahora y que... Vamos, yo cerca de donde vivo, pues la panadería donde estoy, la persona que me atiende siempre me dice, me acuerdo siempre de ti, llevo 12 años sin fumar. Entonces, bueno, pues es satisfactorio, ¿no? Con que consigas que al menos una persona de 3 o de 4 consigas que deje de fumar, pues quitas muchísimo riesgo. Y eso que cada vez es más restrictivo, cada vez se acorta más el espacio que tienen los fumadores para fumar, pero... es verdad que la ley antitabaco ya se aprobó hace unos años y que, en fin, se ha vuelto a estandarizar, ¿no? el consumo y esto es así. Ahí tenemos que, yo quería comentarlo un poco, porque es verdad que es la parte de colaboración del hospital. Hemos tenido durante mucho tiempo, tuvimos la Asociación Española contra el Cáncer, que nos dio soporte psicólogo para poder dar a los pacientes. Es verdad que eso yo creo que fue antes del COVID, que tuvimos un periodo así. Y ahora tenemos, que es verdad que en el hospital pues tenemos los residentes de psiquiatría y luego pues psicología, que bueno, pues que nos han embarcado en un proyecto común. Ellos quieren hacer un programa de deshabituación con un grupo de pacientes que derivemos nosotros de la consulta, ¿no? Que es verdad que estamos hablando de gente seleccionada que realmente tenga mucho interés en poder dejarlo. Entonces, bueno, pues no deja de ser otra forma de ayudar a ello, ¿no? El número de pacientes, un poco por comentar lo que decía antes de los 200, 250, hay que tener en cuenta, como ha dicho Elena, que son pacientes seleccionados. Por eso no es una consulta abierta a todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso el número también es un número mucho más corto, ¿no? Entonces, bueno, es importante, las consultas monográficas es lo que tienen, que seleccionas el tipo de paciente que te va ahí, ¿no? Y eso es importante para darles una atención adecuada. Un paciente que atiende Elena en tabaco, pues es que le lleva 1 hora, o sea, no estamos hablando, por eso son pocos pacientes, pero le lleva 1 hora dedicarle a hacer la historia y es un tiempo importante, ¿no? Ahí tienes que hacer casi un poco de psicóloga, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, suele ser la primera consulta, que es la más larga, porque tienes que hacer una historia clínica, bueno, plantear un tratamiento y eso te llevan pues unos 45 minutos bien a gusto. Luego es verdad que luego hacemos además un seguimiento a 6 meses. Normalmente al principio son consultas y revisiones semanales y luego se convierten en mensuales y bueno, a veces las puedes espaciar a bimensuales hasta el 6.º mes, que dejan de fumar y si lo logran pues les das de alta.
Qué alegría, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una satisfacción. Siempre dejamos la coletilla de, bueno, si alguna vez, Dios no lo quiera, volvéis a recaer, pues nada, ya sabéis dónde estamos. Yo quería puntualizar también una cosa al respecto del número de pacientes que atendemos, que no hay que olvidar que nuestros compañeros de atención primaria hacen lo que pueden y ellos también están haciendo deshabituación tabáquica en muchos centros, con lo cual hay una parte importante que ya están tratando ellos. Y solamente los que es verdad que es más complicado nos mandan a nosotros. Eso es lo que yo le iba a decir. Si alguien nos ve y quiere intentarlo, que hable en primer lugar con su médico de cabecera, sí, ¿no? Primero deberían hablar con su médico de atención primaria, que tienen programa también específico, y si no lo logran con ellos, pues bueno, pues su médico de atención primaria nos hace una derivación al hospital. Bueno, pero el servicio de neumología es muy amplio, ve muchas patologías y una de ellas es la apnea del sueño, ¿no? La gente que respira mal o que se ahoga, ¿no? Durmiendo. Sí, bueno, la verdad es que ahora mismo prácticamente el 25% de los pacientes que nos llega a la consulta son pacientes que refieren a algún tipo de síntoma relacionado con la apnea del sueño. No hay que confundir la apnea del sueño con el insomnio. Quiero decir, hay gente también que dice que es que duerme mal. Bueno, pues el que duerme mal no tiene una apnea del sueño, simplemente duerme mal. Quiero decir que hay un montón de patologías del sueño y eso lo ve el servicio de neurología. Nosotros es un paciente, lo digo como situación extrema, el típico paciente que ronca, que también un porcentaje habitual de roncadores y que hacen pausas, y eso es normal también. Claro, es que eso hay que considerarlo como normal, ¿no? Lo que no es normal es a veces la duración de esa pausa. Eso es otro tema, o el número de pausas que haces en una hora. Entonces sí que es verdad que son pacientes que, bueno, pues que su tendencia es una tendencia al sueño, a estar más dormidos, a estar enlentecidos mentalmente. Alguno ha tenido incluso algún accidente de tráfico, algunos ya han tenido algún problema cardíaco, o sea, estamos hablando de pacientes que a lo mejor jóvenes que han tenido algún infarto o han tenido algún ictus, o sea, que hablamos de complicaciones, seria, ¿no? Sí, complicaciones cardiovasculares importantes, ¿no? A veces nos llega cuando nos ha pasado eso y otras veces pues intentamos prevenirlo. Otra cosa es cuando los diagnosticamos y les ponemos el tratamiento. El tratamiento no les gusta, porque es un tratamiento con una máquina que te mete presión, y entonces acostumbrarte a que te metan presión con una máquina mientras vas a dormir, pues te cuesta un poco. Y hace ruido. Sí, poco. También. Hace ruido poco, pero lo hace. Sí. Pero sí que es verdad que, bueno, yo creo que en esa línea y dentro de lo que hay, nosotros somos un servicio que trabajamos mucho en el hospital, pero hay muchos servicios en el hospital que trabajan mucho, porque yo creo que tenemos un gran hospital, yo creo que no tenemos que olvidarlo, y yo creo que nuestra gente y nuestra comarca debería de estar orgullosa de su hospital, ¿no? Tenemos también otro comité, que es el comité de sueño. Es un comité en el cual está otorrino, fundamentalmente otorrino, anestesia, nutrición, endocrino y nutrición, y nosotros. Y ahí estamos valorando también los pacientes, es un comité también de reciente comienzo, y estamos valorando a aquellos pacientes que no toleran el tratamiento como tal, porque es verdad que tenemos pacientes que no lo toleran. Entonces, bueno, pero para que os hagáis una idea, tenemos 1.800 pacientes en tratamiento, que eso ya es un volumen muy importante, ¿no? 1.800 pacientes. Eso requiere también un esfuerzo muy importante, no solo por parte del servicio, sino también pues, la empresa que nos ayuda a ello, que antes era Carburos y ahora es Linde, ¿no? Que es una empresa que se licita a nivel del SACIL y que pues, trabaja con nosotros desde hace muchísimo tiempo, que tiene además 3 enfermeras que trabajan muy bien con nosotros, colaboran mucho, tenemos un contacto muy directo y ayudan mucho con los pacientes a que cumplan el tratamiento, y a aquellos que no lo cumplen pues nos lo dicen y nosotros intentamos buscar una solución. Pero por eso digo que hay algunas cosas que no se ven de fuera del hospital, pero que dentro del hospital hay muchos servicios que están implicados y mucha gente que está implicada para que podamos sacar adelante muchas cosas, ¿no? La hermosura o la belleza de un servicio a veces es porque tienes otros compañeros que no son de tu servicio y que te ayudan también a sacar esto adelante. Ana comentaba antes el comité de intersticiales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es, que aunque nosotros estamos ahora mismo aquí, también venimos un poco a defender y a que la gente se sienta orgullosa de su hospital, que tenemos muchos defectos, que yo no digo que no, pero sí que es verdad que
que se intenta trabajar lo mejor posible. Y que a veces habla mucho de los defectos y poco de las virtudes, entonces hay que equilibrar por lo menos, ¿no? Sobre todo porque nosotros somos pacientes y vamos a un hospital y no sabemos la derivada que puede tener nuestra enfermedad concreta, pero los profesionales saben que un problema respiratorio también puede venir motivado por un cardíaco, lo puede provocar. Entonces, claro, que trabaje en comités tiene lógica, sobre todo porque me imagino que sale ganando el paciente. Yo siempre pregunto, el perfil, esas 1.800 personas que tienen problemas de sueño, ¿podemos trazar un perfil? ¿Hombre, mujer, gente joven, gente más mayor? Vamos a ver, normalmente... ¿Afecta a niños, por ejemplo? ¿Hay niños? Hay niños, sí. Lo que pasa es que nosotros habitualmente no los diagnosticamos aquí. El centro de referencia para diagnosticar niños con sospecha de apnea del sueño es Burgos. Burgos es... colaboramos con ellos también. Yo creo que nosotros estamos en un hospital que, aunque hablamos siempre de otros centros, nuestra colaboración no solamente es con el Caule, con el Hospital de León, sino que también tenemos colaboración con Salamanca, nuestros pacientes trasplantados con Santander o con Burgos en el caso de sueño, ¿no? Y los niños, si hay algún caso que lo puedan necesitar y los pediatras nos lo comentan, en Burgos hay 3 personas que se dedican a hacer estudios en niños y de hecho a nivel nacional tienen la casuística más importante de estudios de sueño en niños, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante. Esa parte también colaboran mucho los otorrinos, por el tema de las amígdalas, las vegetaciones y tal, influye mucho, ¿no? Pero por hablar de un perfil estándar sería una persona pues un poquito regordeta, un poquitino obesa, con un cuello corto, con un poquitín de papada y bueno, pues casi lo referiríamos así, ¿no? Un varón habitualmente varón, pero también tenemos gente joven, delgada, que les pasa. Pero, insisto, lo ha comentado Elena antes, todos roncamos, hay un 40% de personas que roncamos y todos hacemos apneas, o sea, hacemos pausas durmiendo y no significa que tengas la enfermedad. O sea, que a veces es que lo acabo de preguntar. Hay que tenerlo claro. La enfermedad supongo que ya remite a un problema de descanso, que te altera la vida, ¿no? Y que es una cosa muy continuada en el tiempo, ¿no? Porque es verdad que pues a veces en función de lo cansado que esté uno, ¿no? Pues o a veces que te puedas dormir, duerme mejor o peor, pero algo también, supongo yo que es por... Sí, hombre, lo comentábamos antes, muchas veces son pacientes conductores o pacientes que han tenido un accidente de tráfico, ¿no? Entonces en eso sí que nosotros agilizamos lo máximo posible. La verdad es que esa parte la tenemos también muy optimizada con circuitos que nosotros en el servicio nos gusta tener circuitos establecidos para poder agilizar los diagnósticos, ¿no? A veces hay mucho trabajo de fondo en todos los servicios del hospital, ¿no? Hay mucho trabajo de fondo que no se ven. Pues la herida del sueño, no diría yo que la trataba neumología, pero es una de las cosas que he aprendido. Y también me ha llamado la atención, investigando cómo funcionan los servicios, esas habitaciones con presiones negativas y positivas. No sé si el hospital tiene... Tenemos 2 habitaciones, ¿sí? en la tercera planta, de presión negativa desde hace ya mucho tiempo, no me acuerdo cuándo se hizo la obra, no sé si tú te acordarás. Será 8 o 10 años. Sí, que la verdad es que, bueno, eran esas camas además, bueno, nos pertenecían un poco así, digámoslo así, eran nuestras habitaciones de aislamiento, bueno, no solo nuestras, quiero decir, cualquier especialidad que tuviera una patología que aislar, como la tuberculosis, se utilizaban en esas habitaciones, ¿no? Ahora en la pandemia la verdad es que nos vinieron bien porque esa planta fue además una de las plantas COVID que más se han mantenido en el tiempo y donde hicimos más monitorización de pacientes en los que teníamos que utilizar pues la ventilación no invasiva también, la terapia de alto flujo. Hicimos una especie de cuidados intermedios en esa planta, ¿vale? Así de esa manera y como pudimos en ese momento. Y se utilizaron sobre todo pues para poder utilizar este tipo de terapias pues por las medidas de seguridad que tenía. Son habitaciones donde se mueve mucho el aire, ¿no? Se limpia mucho el aire para evitar que los virus salgan también para afuera, ¿no? Sí, realmente lo que intentas es que todo quede fuera, ¿no? Que no salgan, me refiero, que no, ni que salgan ni que entre, que queden un poquito así, ¿no? Es verdad que son 2 habitaciones que uno las ve y las manetas incluso de las puertas son diferentes, son correderas, tienen 2 puertas interiores, o sea que hay un aislamiento con unas medidas mucho mejores, ¿no? Yo creo que en el hospital se han hecho obras muy importantes y se intenta, pues lógicamente, la gerencia del hospital intenta mejorar el centro para todos, ¿no? Y es verdad que a veces hay algunos cambios que lo que intentan siempre, ¿no? Es que sean a mejor, ¿no? De hecho, nosotros
por personalizarlo en nosotros. Partimos de 3 habitaciones, que teníamos 2 consultas y otra consulta que era nuestro laboratorio en la primera planta. Y esto hablo de 1995. Y ahora tenemos, bueno, pues tenemos 3 consultas muy razonables y tenemos un laboratorio de 25 metros cuadrados que cumple con los estándares de manejo. Y luego tenemos una sala de técnicas, está en la zona de endoscopias, que es buena, ¿no? Luego, bueno, pues quien pase por el hospital y vaya por la segunda planta porque tenga que hacer, ve que hay una cinta en el suelo donde andamos y ahí es donde hacemos los test de marcha. En cardiología, pues con los cardiólogos, que nos lo han cedido lógicamente ese equipamiento del hospital, pero nos ayudan a que hagamos las ergoespirometrías, que es otra técnica que no en todos los hospitales de la comunidad se hace y nosotros las hacemos, ¿no? Que nos ayuda mucho para los pacientes que mandamos a Salamanca para operar, incluso para aquellos pacientes que vamos a derivar a trasplante pulmonar, ¿no? Es decir, que es un mix lo que hay ahí en el cual colaboramos todos, ¿no? Y ya he dejado para el final la pregunta del millón. ¿Hay lista de espera en el servicio de neumología? Pues sí, por desgracia, ¿no? Yo creo que es verdad, lo ha comentado Elena, ¿no? Durante el COVID pues fuimos una de las especialidades más castigadas, ¿no? Y lógicamente hubo que derivar todos los recursos al manejo de pacientes en planta. Se pasó un momento muy malo de recursos humanos en el servicio de neumología porque también coincidió concretamente que yo me fui para León, ¿no? Ese periodo. Y fue un momento muy difícil que sacaron adelante muy bien, ¿no? Que decir, lo sacó Elena con todo, bueno, pues es que no quiero olvidarme a nadie, porque hay gente que es que no está... ¿Cuánta gente forma parte del servicio? Muchos. Quiero decir, muchos porque al final terminas olvidándote de alguien, ¿no? Pero quiero decir que tenemos a Elena, tenemos a Jesús, está Ana, tenemos a María, tenemos a Indira, tenemos a Emilio, hemos tenido a Monse, hemos tenido a Guido, hemos tenido a Seila... en fin, ha pasado mucha gente por el servicio, no sé si me olvido. Sí. Pero es verdad que el servicio no solamente somos los médicos, es decir, yo creo que hay un elemento muy importante en el servicio que son nuestras compañeras enfermeras, exactamente, nuestras compañeras auxiliares, nuestras TKEs, nuestros celadores, nuestras auxiliares administrativos, es decir, que nosotros consideramos el equipo de neumología como un equipo, ¿no? Y cada uno aporta su granito de arena y eso permite que todo salga adelante, ¿no? Bueno, pues de equipo sabemos mucho en la tele y las personas que no ven, pero me están diciendo que hay que terminar, así que les agradezco mucho, Ana, Elena, Juan, que hayáis venido y hayáis explicado cómo es el servicio de neumología, cómo trabaja, las cosas que tocan, ¿no? Porque a veces lo que no se conoce se critica o se habla sin conocimiento y eso no es nada positivo. Así que espero que les haya servido este Cuídate dedicado a las patologías respiratorias, que además en invierno es lo que toca. Muchísimas gracias por acompañarnos a los 3. Gracias. Muchas gracias, Ana, también al otro lado. Muchas gracias. Y a todos ustedes, bueno, te despido a ti hasta el próximo Cuídate, como a todos los espectadores. Nos vemos en el próximo Cuídate, este programa, como siempre les digo, que intenta motivarles para que cuiden su salud. Adiós.